Frente a la prensa, mi hermana presentó mis recetas robadas como suyas. Al verme, le dijo a su jefe, ella es la fracasada. No sabía que estaba en mi propio restaurante. Su jefe solo sonrió. Mi nombre es Genoveva. Y esa noche, estaba de pie, oculta, tratando de ser invisible detrás de una pesada columna de ónix pulido. Me escondía en las sombras del bar, justo al lado del estruendo controlado y el calor que emanaba de la cocina. El restaurante, el fuego sagrado, estaba vibrante, casi eléctrico. Era nuestro evento de lanzamiento de menú más importante del año, y el aire olía a una mezcla compleja de vino caro, perfume de diseñador y el humo sagrado del copal que siempre quemábamos en la entrada. Era parte del concepto. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeños relámpagos intermitentes, iluminando los rostros sonrientes y críticos de la élite gastronómica de la Ciudad de México. El tintineo constante de las copas de cristal cortado era la música de fondo para un murmullo de conversaciones importantes. Yo odiaba los reflectores. Odiaba estas fiestas. Mi trabajo, mi vida entera, la había construido meticulosamente detrás del escenario, en el anonimato. Pero allí, en una pequeña tarima perfectamente iluminada, estaba mi hermana mayor, Marisela. A sus 36 años, ella era la directora de Relaciones Públicas del restaurante y estaba en su elemento. Resplandecía bajo la luz, enfundada en un vestido de seda rojo carmesí que se pegaba a su figura y contrastaba dramáticamente con su cabello oscuro, peinado hacia atrás. A su lado, luciendo impecable en un traje azul marino hecho a medida, estaba mi director general, Leandro. El legado no es solo pasado, decía Marisela con esa voz aterciopelada y practicada que usaba para la prensa. Es futuro. Es tomar nuestras raíces más profundas y hacerlas florecer en algo nuevo, algo vibrante. Y esta noche, hizo una pausa dramática, estoy increíblemente orgullosa de presentar mi nueva creación, el menú legado, que comienza con nuestra nueva estrella, el mole de la abuela. Un aplauso educado, pero entusiasta, recorrió la sala. Sentí un sabor metálico en la boca. Mi abuela. Mi receta. Yo no debería haber estado allí. O al menos, no vestida así. Leandro, mi CEO, me había enviado un mensaje críptico hacía una semana. Genoveva, tu hermana está proponiendo algo grande. Demasiado grande, si me preguntas. Creo que deberías estar presente en el lanzamiento. Observa desde lejos. Él ya sospechaba. Yo también. No planeaba ser vista. Acababa de aterrizar del vuelo de Oaxaca, después de un viaje de 3 días buscando nuevos proveedores de mezcal artesanal. Estaba agotada. Llevaba los mismos jeans oscuros, una camiseta básica gris y una chamarra de mezclilla desgastada con la que había viajado. Mi cabello estaba atado en un chongo desordenado. Solo quería pasar, ver la magnitud del desastre con mis propios ojos, y luego desaparecer y volver a mi penthouse en Polanco. Ese que mi familia, por supuesto, no sabía que existía. Marisela terminó su discurso entre más aplausos. En la mesa VIP, justo frente al escenario, mis padres, Hortensia y Rosendo, aplaudían como si estuvieran en Bellas Artes. Mi madre, Hortensia, se limpiaba lágrimas falsas de orgullo. Mi padrastro, Rosendo, tenía el pecho inflado, asintiendo con aprobación a los comensales de la mesa contigua. Marisela bajó de la tarima, flotando, recibiendo felicitaciones y besos al aire. Su mirada barrió la habitación, buscando más admiración. Y entonces, me vio. La vi detenerse en seco. Su sonrisa brillante se tensó por una fracción de segundo. Luego, sus ojos se entornaron con ese brillo familiar de desdén que yo conocía tan bien como la palma de mi mano. Vi la decisión formarse en su rostro en tiempo real. Era una oportunidad demasiado buena, demasiado jugosa para dejarla pasar. Agarró a Leandro del brazo justo cuando él estaba a punto de caminar hacia la cocina, probablemente para buscarme, como habíamos acordado. Leandro, querido, su voz resonó, deliberadamente alta, lo suficientemente fuerte para que los reporteros de Gourmet México y Chilango que estaban cerca la escucharan. Lo arrastró, literalmente,
a través del salón hacia mi columna. Hacia mi sombra. Hermanita, ¿estás perdida?, dijo, su voz goteando falsa sorpresa. No sabía que te habían invitado. Leandro me miró. Su rostro era una máscara profesional impecable, pero sus ojos, solo por un segundo, me dijeron, aquí vamos. Prepárate. Maricela continuó, disfrutando el momento, saboreando la atención que había creado. Leandro, dijo con una risa condescendiente, te presento a mi hermanita, Genoveva. Es la oveja negra de la familia. Mis padres, que se habían acercado como satélites atraídos por el drama, sonrieron cómplices. Ay, Maricela, no seas así con ella, dijo mi madre Hortensia, aunque su sonrisa la traicionaba. Mi padrastro Rosendo solo resopló, mirándome de arriba abajo, su mirada evaluando mis jeans desgastados con abierto disgusto. Mi tía Petra, que se había colado a la mesa VIP, murmuró pobrecita, que, para ser justos, si sonaba sincero. Los reporteros cercanos se giraron, sus plumas y grabadoras listas. Maricela se inclinó hacia Leandro, como si fuera a compartir un secreto de estado, asegurándose de que todos escucharan. Pobrecita, siempre ha batallado. En serio, no te miento, seguramente vino a, no sé, pedir trabajo lavando platos. Soltó una risita aguda y desagradable. Y entonces, soltó la bomba. Si te soy honesta, Leandro, ella es la fracasada de la familia. La palabra resonó en el pequeño silencio que se había formado a nuestro alrededor. Fracasada. Leandro no se rió. No parpadeó. Su mirada pasó de mi chamarra desgastada, a mis botas de trabajo, a mi rostro cansado. Luego levantó la vista hacia Maricela, que seguía sonriendo, radiante en su vestido rojo, esperando que él se uniera a la burla. Leandro sonrió. Pero fue una sonrisa extraña. No tenía rastro de humor. Era una sonrisa fría, precisa, casi quirúrgica. Interesante, dijo. Solo eso. La sangre, que durante 20 años había hervido de rabia impotente cada vez que me hacían esto, ahora se sentía helada. Pesada. Estaba parada en mi restaurante. Un negocio de 10 millones de pesos que yo había construido desde la nada, desde el lodo. Estaba escuchando a mi empleada, a mi hermana, llamarme fracasada. Frente a mi director general. Levanté la barbilla, encontrando la mirada de Leandro. Disfruten el mole, dije en voz baja. Y me di la vuelta, caminando con una calma que no sentía, hacia la escalera de servicio que llevaba a la oficina de la gerencia. A mi oficina. La humillación tiene un sabor amargo, metálico. Sabe a sangre y a monedas viejas. Es un sabor que conocía bien. Mientras subía la escalera de servicio, cada escalón de metal resonando bajo mis botas, ese sabor me transportó 14 años atrás. Tenía 18 años. Mi abuela Remedios acababa de morir. Fue rápido, cruel. Un día estábamos en la cocina de la casa de Puebla, riéndonos mientras ella me enseñaba el punto exacto del tueste de los chiles para su mole, y al mes siguiente, yo estaba guardando ese mismo metate de piedra volcánica en una caja, con el corazón roto. Lo único que me quedaba de ella, además de los recuerdos que dolían, era su cuaderno de recetas encuadernado en cuero. Era mi Biblia, mi herencia. Una semana después del funeral, me senté en la sala de nuestra casa. El aire todavía se sentía pesado, cargado de un luto incómodo. Mi madre Hortensia se retorcía las manos en el regazo. Mi padrastro Rosendo leía el periódico, o fingía hacerlo, golpeando la página con más fuerza de la necesaria. Mamá, Rosendo, dije. Mi voz sonó pequeña. Apreté el cuaderno de la abuela contra mi pecho. He decidido lo que quiero hacer. Quiero usar el dinero que me dejó la abuela, quiero ir a la escuela de gastronomía en Puebla. Quiero ser chef, como ella. Rosendo bajó el periódico de golpe. Me miró por encima de sus lentes con incredulidad, como si acabara de sugerir que me uniría al circo. Soltó un bufido. ¿Gastronomía?
¿Vas a pagar miles de pesos para aprender a hacer lo que hacen las sirvientas? Es un desperdicio de dinero, Genoveva. Una estupidez. No es una estupidez, susurré, sintiendo mis mejillas arder. Es lo que amo. ¿La abuela? Tu abuela era de otra época, interrumpió Rosendo. Miré a mi madre, buscando apoyo. Ella desvió la mirada. Hija, comenzó Hortensia, con esa exhalación temblorosa que usaba cuando quería evitar un conflicto a toda costa. Hija, entiende. ¿Tú, hermana? Se refería a Maricela, que en ese entonces tenía 22 años y acababa de terminar la universidad. Maricela necesita la lana. La acaban de aceptar en esa maestría carísima de Relaciones Públicas en España. Ella sí tiene futuro. Es brillante. Tiene contactos. Lo tuyo es un pasatiempo bonito, Genoveva. No es un pasatiempo, insistí, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. El amor no paga las cuentas, sentenció Rosendo, zanjando la discusión y volviendo a su periódico. Maricela necesita el apoyo para triunfar. Tú puedes, no sé, conseguir un trabajo en la fábrica de Volkswagen. O quedarte aquí en la casa y ayudarle a tu madre, que ya buena falta le hace. Ese fue el fin de la conversación. Maricela se fue a España. Me enviaba postales desde Madrid y Barcelona, presumiendo de fiestas, museos y vinos caros. Yo conseguí trabajo de mesera en una fonda en el centro de Puebla, cerca del Zócalo. Llegaba a casa a la medianoche, oliendo a grasa, a cebolla frita y a fracaso. Y mientras Maricela recibía su costosa educación europea, yo usaba mis noches libres, de la 1 a las 3 de la mañana, para cocinar cada una de las recetas del cuaderno de la abuela Remedios, una y otra vez, en la pequeña cocina de la casa, llorando de frustración sobre la estufa. La casa donde vivíamos había sido de la abuela Remedios. Nos la había dejado a mi madre y a mí, 50/50. Pero como yo era menor de edad cuando murió, y mi madre era, mi madre, Rosendo rápidamente tomó el control de las finanzas. Siempre actuaba como si fuera su casa, su dinero. 4 años después, a los 22, había ahorrado lo suficiente. Usé cada peso que gané como mesera, cada propina, para abrir un pequeño puesto en el mercado. No era el mercado de sabores, nada elegante. Era un puestito en un mercado de barrio. Una mesa plegable, una estufa de gas de 2 quemadores y una olla de barro enorme con mi mole poblano, hecho exactamente como Remedios me enseñó. Estaba orgullosa. Era humilde, pero era mío. Maricela, con 26 años, había vuelto de España. Estaba llena de aires de grandeza y había conseguido un trabajo básico de PR en alguna empresa. Un día, fue a visitarme. Apareció en el mercado con un traje sastre blanco impecable y tacones. Ni siquiera se acercó a la mesa. Se paró a 2 metros, tapándose la nariz con un pañuelo de seda. Guácala, Genoveva, qué asco, dijo en voz alta, para que los otros comerciantes la oyeran. Hueles a grasa. ¿No te da vergüenza? ¿Vender comida en la calle? ¿Qué van a decir mis amigos? Esa noche, mi madre llegó a mi pequeño departamento rentado, me había salido de la casa hacía 1 año. Tenía los ojos rojos e hinchados. Estás humillando a esta familia, me gritó en cuanto abrí la puerta. Maricela me lo contó todo. Tus tías ya están preguntando. ¿Una hija de esta casa, vendiendo comida en el mercado como una india? La abuela Remedios vendía en el mercado, le recordé, mi voz temblando de rabia. Eran otros tiempos, sollozó ella. Cierra eso, Genoveva. Estás avergonzando a tu hermana. Le vas a arruinar sus prospectos. Cerré el puesto al día siguiente. Y esa misma semana, tomé una decisión. Metí el cuaderno de la abuela, mis pocos ahorros y 2 cambios de ropa en una maleta. Le dejé una nota a mi madre. Tomé un autobús a la Ciudad de México. Rosendo, según me contó mi tía Petra, se encogió de hombros cuando se enteró. Que se vaya. Durará 1 mes.
No duré un mes. Duré 10 años. Los primeros años en CDMX fueron un infierno. Dormí en el catre de la bodega de una cocina. Trabajé 18 horas al día. Lavé platos hasta que mis manos sangraron. Aprendí de chefs que me gritaban, que me humillaban, pero que sabían. Absorbí todo. Y en secreto, empecé a construir. Conocí a un pequeño inversor ángel, un hombre mayor que probó un estofado que hice para el personal y creyó en mí. Me dio mi primera oportunidad. Juntos, fundamos Raíces Culinarias. Años después, cuando la empresa despegó, le compré su parte con las ganancias. Construí mi empresa en el más absoluto anonimato. Yo odiaba el estrellato, solo quería estar en la cocina, crear. Para el mundo, el dueño de Raíces Culinarias era un fondo de inversión suizo. Era mi fachada legal perfecta. Me permitía moverme, comprar restaurantes en quiebra, renovarlos y ponerlos a funcionar, todo desde las sombras. Contraté a Leandro, un genio de las operaciones, como mi CEO. Y entonces, hace un año, ocurrió la ironía más cruel. Maricela, despedida de su último trabajo por diferencias creativas, aplicó para un puesto de PR de bajo nivel en El Fuego Sagrado. Vi su currículum en el escritorio de Leandro. «Es tu hermana», dijo él, neutral. Fue mi momento de debilidad. Pensé en la sangre. En la familia. Estúpidamente, sentí lástima. «Dale una entrevista normal, Leandro», le dije. Como a cualquier otra. Sin favoritismos. Si pasa el filtro, dale la oportunidad. Fue contratada. Un error. El error que me tenía ahora, sentada en mi oficina, viendo la grabación de la cámara de seguridad donde mi hermana, mi empleada, me llamaba, fracasada, frente a mi CEO. Entré a la oficina de la gerencia, mi oficina, y cerré la puerta con llave. El sonido amortiguado de la fiesta, los aplausos, la música, se sentía a kilómetros de distancia. Caminé hacia el gran escritorio de caoba y me dejé caer en mi silla de cuero. En la pared frente a mí, una pantalla dividida mostraba las cámaras de seguridad del restaurante. Ahí estaba ella. Monitor 3. Maricela, en el centro del salón principal, brindando con un crítico de comida. Reía, radiante, completamente desinhibida, aceptando felicitaciones por mi mole, por mi restaurante, por mi vida. La rabia que sentí no era caliente y explosiva. Era una rabia fría, pesada, antigua. Se asentó en el fondo de mi estómago como un bloque de hielo. Y de repente, todo cobró un sentido horrible y perfecto. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar hacía exactamente 2 meses. Había vuelto a la casa de Puebla. Rosendo y mi madre se iban de vacaciones a Acapulco, un viaje que, ahora sospechaba, Maricela les había pagado. Aproveché su ausencia para finalmente sacar las últimas cosas de la abuela Remedios. No quería que Rosendo, en uno de sus arranques de limpieza, vendiera o tirara sus recuerdos. En el fondo de un viejo baúl de madera, bajo manteles bordados que olían intensamente a naftalina y a tiempo guardado, encontré el cuaderno de recetas encuadernado en cuero. Lo abracé contra mi pecho. Su olor a vainilla, canela y humo de leña casi había desaparecido, reemplazado por el polvo. Pero debajo del cuaderno, había algo más. Algo que no recordaba poseer. Un viejo disco duro externo. Mío. Uno plateado y rayado que debía haber usado hace 10 años, cuando aún vivía allí, antes de huir a CDMX. Lo había olvidado por completo. Lo metí en mi bolso, más por curiosidad que por otra cosa. Esa noche, de vuelta en mi penthouse en Polanco, el contraste no pudo ser más marcado. Afuera, la ciudad se extendía como un tapiz de luces. Me serví un mezcal caro, uno de los que estaba considerando para el restaurante. Puse el disco duro sobre mi escritorio de cristal. ¿Qué guardaba yo en esa época? Lo conecté a mi laptop. El disco tosió un poco y luego cobró vida. Estaba lleno de sueños rotos.
Fotos borrosas de mi puesto en el mercado. Viejas cartas que nunca envié. Versiones primerizas de mi currículum. Y entonces, vi una carpeta. Una sola carpeta que destacaba. Proyecto-restaurante-raíces. Mi corazón dio un vuelco. Hice clic. Y allí estaba. Todo. El plan de negocios que escribí a los 25 años, en mis noches de insomnio, cuando aún lavaba platos para alguien más. El concepto. La filosofía de honrar el legado. La paleta de colores, tierra, ocre, azul profundo. El diseño de interiores, basado en las viejas haciendas poblanas. Todo estaba allí. Y entonces, vi el nombre que había elegido para mi restaurante soñado. El fuego sagrado. Se me cayó el alma a los pies. El mezcal se agrió en mi boca. No era una coincidencia. No podía serlo. Y entonces, un recuerdo doloroso, agudo, me atravesó. Yo, a los 25, en una rara visita a Puebla. Le mostré este mismo plan en mi vieja laptop a Maricela. Ella acababa de conseguir un trabajo importante y yo, ingenua, patética, busqué su aprobación. Maricela, mira, es mi idea para un restaurante. Se llama, El Fuego Sagrado. ¿Es sobre el legado? Recordé su risa. Esa risa aguda y condescendiente que había perfeccionado. ¡Ay, hermanita, qué cursi! ¿Legado? ¿Raíces? Por favor, a nadie le importa eso. Suena tan anticuado y fracasado como tú. En serio, Genoveva, ríndete. Dedícate a lo tuyo, a tus ollas. No tienes madera para los negocios. Y ahora, la experiencia legado, la misma que Maricela había presentado a Leandro hacía 6 meses, la idea, brillante, que le valió el ascenso de PR de bajo nivel a directora de Relaciones Públicas, era mi plan de negocios. Palabra por palabra. Concepto por concepto. Y el mole de la abuela. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno de cuero de remedios a mi lado. Luego, abrí la intranet de El Fuego Sagrado, en mi laptop, en la sección de menú y recetas, que Maricela, como directora de PR, había subido para el equipo de marketing. Copiada. La receta estaba copiada, casi idéntica. Los mismos 32 ingredientes. Las mismas notas de tueste. Solo había cambiado un par de ingredientes caros por sustitutos baratos para ahorrar costos. Había profanado la receta. Maricela no solo se había robado mis ideas. Se había robado mi sueño. Se había robado mi identidad. Y se había robado el último lazo tangible que me quedaba con mi abuela. Debió encontrar el disco duro y el cuaderno en una de sus visitas a Puebla. Debió pensar que eran solo los desvaríos de una fracasada, olvidados en un baúl. Basura lista para ser reciclada y presentada como propia. Miré la pantalla de seguridad. Maricela levantaba su copa hacia mi madre. Ambas sonreían. La vi presumir algo que yo había creado desde el dolor y la soledad, y usarlo como arma para humillarme. El hielo en mi estómago comenzó a arder. Se convirtió en fuego. A la mañana siguiente de encontrar el disco duro, no fui a trabajar. No fui a ninguna de mis cocinas. Conduje mi auto, un auto que nadie en mi familia sabía que tenía, directamente a la Torre Mayor en Paseo de la Reforma. Yatziri, mi mejor amiga desde la universidad, tenía su bufete de abogados corporativos en el piso 40. Su oficina era todo lo que yo no era: acero, cristal, poder visible y vistas impresionantes. Ella era la única persona en el mundo, además de mi contador, que conocía la verdad sobre el fondo de inversión suizo. Ella había redactado cada contrato, cada fachada legal. Entré sin anunciarme. Su asistente ya me conocía. ¿Es una emergencia social o legal?, preguntó Yatziri sin levantar la vista de una pila de documentos. Legal, dije. Mi voz sonaba hueca. Dejé caer el cuaderno de cuero de la abuela Remedios sobre su escritorio de cristal.
El golpe hizo que levantara la vista. Luego, puse el disco duro externo. Y finalmente, una pila de impresiones que saqué de la intranet del restaurante, el plan de Maricela, el menú, los comunicados de prensa firmados por ella. Yatziri frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Tu álbum de recortes de la prepa? Lee, le dije. Durante la siguiente hora, el silencio en la oficina se volvió denso. Yatziri, con la precisión de un cirujano, comparó los archivos del disco duro con las impresiones. Comparó la caligrafía temblorosa de mi abuela en el cuaderno con el documento de creación de menú, firmado por Maricela. Finalmente, se quitó los lentes y los arrojó sobre el escritorio. Se reclinó en su silla de cuero y me miró fijamente. Genoveva, esto es, se frotó el puente de la nariz. Esto no es inspiración. Esto ni siquiera es plagio. Esto es un copy-paste descarado. Es robo de propiedad intelectual. Francamente, es estúpido por parte de ella. ¿Creía que nunca te darías cuenta? Cree que sigo siendo la chica del puesto del mercado, respondí. Bien, dijo Yatziri, volviendo al modo de abogada. Podemos demandarla hasta dejarla en la calle. ¿Podemos destruir su reputación? Espera, la interrumpí. Tengo que saber algo primero. Necesito saber si Leandro está involucrado. Mi CEO. El hombre en quien confiaba para dirigir mi imperio. Si él era parte de esto. Llámalo, dijo Yatziri. Ahora. Ponlo en altavoz. Mi mano temblaba mientras marcaba su número. ¿Y si él también se había reído de mí? Jefa, respondió Leandro al instante. Como siempre. Profesional. ¿Todo bien? ¿Viste el correo sobre las proyecciones de Oaxaca? Leandro, dije, tratando de mantener mi voz firme. Necesito que investigues algo sobre Maricela. En completo secreto. Hubo una pausa. Una pausa larga, pesada. Pude oírlo respirar. Genoveva, qué bueno que llamas, dijo finalmente, y su tono cambió. Se volvió cauteloso, casi aliviado. De hecho, estaba por marcarte. Maricela ha estado, extraña. Desde que propuso esta experiencia legado, hace 6 meses. Mi corazón se apretó. ¿A qué te refieres? Miré a Yatziri, que asentía lentamente. No sabe nada de gastronomía, Genoveva, dijo Leandro, y pude oír su frustración. Lo juro. Cuando presentó esta idea, en la junta de directores, era brillante, perfecta. Demasiado perfecta. Pero cuando le hice preguntas básicas de seguimiento, sobre la logística de los ingredientes, sobre el origen exacto de las recetas, sobre el proceso, se puso a la defensiva. Dijo que era un secreto de familia, que ella había modernizado. Me dijo que no cuestionara su proceso creativo. Sigue, dije. No me cuadraba. Así que revisé los registros del servidor, continuó Leandro. La noche antes de presentar la idea, Maricela inició sesión en el servidor corporativo a las 2:15 de la madrugada. Desde una IP de un café internet. Subió todos estos archivos de concepto de una sola vez, desde una USB. Los archivos estaban limpios, sin metadatos, como si fueran nuevos. Pero la estructura era demasiado madura, demasiado sólida para alguien sin experiencia en operaciones. Estaba a punto de contratar a un investigador privado. No hace falta, le dije. Eran míos. Escritos hace 10 años. Y la receta del mole es de mi abuela Remedios. Otro silencio. Esta vez, fue un silencio cargado de ira. Ira de Leandro. Esa. Leandro respiró hondo, controlándose. Jefa. ¿Cuáles son sus órdenes? Está organizando el evento de prensa para el lanzamiento, le dije. Lo sé. El próximo mes. Ya aprobó un presupuesto de $500,000 para eso. Es una locura.
Bien, dije, una idea fría y clara formándose en mi mente. Deja que lo haga. Deja que gaste el dinero. Deja que ponga su nombre en cada comunicado de prensa. Deja que se cuelgue sola. Y quiero que estés allí, a su lado. Quiero que la felicites. Leandro entendió al instante. Vas a venir, ¿verdad? Ahí estaré, respondí. Bien. Yatziri te enviará unos documentos. Necesito que los tengas listos para esa noche. En una carpeta. Colgué. Yatziri me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Vas a destruirla públicamente. Ella me humilló en privado durante 20 años, respondí, mi voz helada. Yo solo voy a decir la verdad en público. Yatziri asintió, pero su rostro se tornó serio. Genoveva, ¿hay algo más? Ya que estamos en modo legal y hablando de tu encantadora familia. Tu padrastro, Rosendo. Llamó a mi oficina la semana pasada. Fruncí el ceño. ¿A ti? ¿Por qué? Quería una consulta. Está intentando obtener un préstamo grande. Un par de millones de pesos. Está usando la casa de Puebla como garantía. Sentí un escalofrío. No puede. La casa es 50% mía, herencia de Remedios. Exacto, dijo Yatziri. Pero él cree que puede presionarte. Cree que sigues siendo la mesera fracasada que necesita dinero. Me dijo, y cito, que si podía convencer a la terca de Genoveva de firmar los papeles para venderla o hipotecarla, me daría una pequeña comisión. Obviamente, le dije que mi bufete no maneja esos asuntos y le colgué. Pero está desesperado, Genoveva. Está presionando a tu madre. ¿Para qué quiere el dinero?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. No lo sé, dijo Yatziri. Pero huele a podrido. Ahora lo entendía todo. Era un ataque en dos frentes. Rosendo necesitaba dinero. Maricela necesitaba ser un éxito. Los dos parásitos se alimentaban mutuamente, y ambos estaban tratando de chupar la sangre del mismo anfitrión, yo. El recuerdo de esa conversación con Yatziri me devolvió al presente. A mi oficina, sobre el estruendo de la fiesta. Me levanté del escritorio y me acerqué a la ventana que daba al salón principal desde arriba. Una vista de pájaro. Mi vista. Vi a Maricela. Estaba en el centro de todo, riendo, coqueteando con el crítico de Chilango. Acababa de darle una entrevista, probablemente hablando de sus sueños ancestrales. Vi a mi madre Hortensia llevándole canapés a la tía Petra, ambas riendo. Vi a Rosendo dándole palmadas en la espalda a un político local, señalando a Maricela con orgullo. Mi familia. Todos celebrando un éxito construido sobre mi dolor, sobre el legado robado de mi abuela. La puerta de mi oficina se abrió sin tocar. Era Leandro. Su rostro estaba tenso. ¿Lo viste todo, verdad?, preguntó. Con perfecta claridad, dije, mi voz era un susurro frío. Está en la cima del mundo. Acaba de dar esa entrevista ridícula sobre su conexión ancestral. Está insoportable. Una risa seca, sin humor, se escapó de mis labios. Increíble. Ni siquiera puede mentir bien. ¿Cuál es la orden, jefa?, preguntó Leandro. Miré mi reloj. Había pasado casi una hora. 10 minutos, dije. Deja que disfrute un poco más. Deja que sirvan el plato principal. Quiero que todos lo prueben. Luego, sube al escenario. Prepara el reconocimiento especial. ¿Sabes qué hacer? Fuerte y claro, dijo Leandro. Tomó la delgada carpeta de cuero negro que Yatziri había preparado y que había estado sobre mi escritorio toda la tarde. La carpeta que contenía la verdad. El arma. Y Leandro, lo llamé antes de que saliera. Se detuvo en la puerta. Sí, jefa. Gracias. Por creer en mí.
Por no pensar que yo era una fracasada, terminó él. Yo trabajo para la verdadera chef. Siempre lo he sabido. Salió de la oficina. Volví a la ventana. Vi a Leandro abrirse paso entre la multitud. Vi a Maricela llamarlo, sonriendo. Vi cómo él le sonreía de vuelta, esa misma sonrisa fría y quirúrgica que me había mostrado a mí hacía una hora. Me vi en el reflejo de la ventana. La chica de la chamarra desgastada. La fracasada. La dueña de todo lo que veía. Robaste mi pasado, Maricela, susurré al cristal. Esta noche, recupero mi futuro. Bajé por la escalera de servicio, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Volví a mi puesto de observación, detrás de la columna de ónix. El aire estaba cargado de una nueva energía. Los meseros, mis empleados, todos entrenados bajo mis estándares, se movían con una gracia sincronizada, sirviendo el plato principal. El mole de la abuela. Un silencio casi reverencial cayó sobre el salón mientras la gente daba el primer bocado. Luego, los murmullos. Dios mío. Es extraordinario. Nunca he probado algo así, tiene una profundidad de sabor. Claro que la tenía. Tenía 80 años de tradición familiar. Tenía mis lágrimas de 18 años. Entonces, la música ambiental bajó de volumen. Las luces del salón se atenuaron, dejando solo la luz de la tarima. Leandro subió de nuevo. Sostenía la carpeta de cuero negro. Damas y caballeros, ¿están disfrutando del mole?, comenzó Leandro. Un sonoro sí, casi un gemido colectivo de placer, recorrió la sala. Maravilloso. Maravilloso, dijo Leandro, sonriendo. Y una vez más, quiero que demos un fuerte aplauso a nuestra directora de Relaciones Públicas, Maricela, por su increíble idea y su innegable creatividad al desarrollar este menú legado. Maricela, sentada ahora en la mesa VIP, rodeada de mis padres y la tía Petra, se levantó e hizo una pequeña reverencia teatral. Hortensia aplaudía con lágrimas reales en los ojos. Rosendo golpeaba la mesa con la palma de la mano, gritando un bravo. De hecho, continuó Leandro, y su voz adquirió un filo que solo yo pude reconocer, en Raíces Culinarias, creemos tan profundamente en honrar el verdadero legado, que esta noche tenemos un honor muy especial. Un reconocimiento sorpresa. Queremos tomarnos un momento para reconocer a la verdadera inspiración detrás de este menú. La sonrisa de Maricela se congeló. Vi su confusión. Sus ojos buscaron los de Leandro. Se giró hacia mi madre. ¿Leandro? ¿Qué? Eso no estaba en el guión. Leandro me buscó con la mirada por encima de la multitud. Me encontró en las sombras. Asentí levemente. Damas y caballeros, dijo Leandro en voz alta, su voz proyectándose con una autoridad nueva y resonante, esta noche, la creadora de este concepto, la mente maestra detrás de El Fuego Sagrado, la persona que soñó con este restaurante hace 10 años, está aquí con nosotros. Por favor, pido un fuerte aplauso para la fundadora, propietaria y presidenta secreta de todo el grupo Raíces Culinarias. Genoveva. Un técnico de iluminación, instruido meticulosamente por Leandro esa misma tarde, movió el reflector principal. Me arrancó de las sombras. La luz blanca y caliente me golpeó, cegándome. Me quedé paralizada. El silencio que cayó sobre el salón fue instantáneo, absoluto, como si alguien hubiera chupado todo el aire y el sonido del universo. Fue un silencio pesado, físico. Oí el tenedor de la tía Petra golpear su plato con un clink agudo. Oí el grito ahogado de mi madre Hortensia, oh, Dios mío, no. Oí a Rosendo ponerse de pie de un salto, tirando su silla al suelo con un estruendo. ¿Qué demonios se está haciendo esa? Pero el sonido más fuerte fue el de Maricela. Genoveva, gritó. Su voz fue un chillido agudo, inhumano, una mezcla de pánico y rabia pura. Lárgate. Lárgate de aquí. Me estás avergonzando. Este es mi evento.
Es mi noche. Se volvió hacia Leandro, con el rostro contorsionado por una furia que no entendía. ¿Estás loco? Te dije que era una vagabunda. Seguridad. Llamen a seguridad. Saquen a esta fracasada de aquí ahora mismo. Los reporteros, que habían estado congelados por la sorpresa, cobraron vida. Fue como si un interruptor se hubiera activado. Los flashes estallaron, esta vez dirigidos a mí, la chica en jeans y chamarra desgastada, parada en medio de un restaurante de lujo. Leandro levantó una mano para calmar a la multitud. Tomó el micrófono. Su voz era tranquila, pero cortaba como el diamante. Maricela, dijo, y la sonrisa fría, la sonrisa quirúrgica, volvió a su rostro. No puedo correr a esta fracasada. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, dejando que las palabras colgaran en el aire. Porque yo trabajo para ella. Si el silencio anterior fue absoluto, este fue un vacío. Oí a Rosendo jadear, un sonido gutural. Vi a mi madre Hortensia llevarse una mano al corazón, como si fuera a desmayarse. Maricela me miró. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatadas, llenas de un horror y una comprensión que comenzaban a nacer, una verdad imposible que luchaba por salir a la superficie. Damas y caballeros, continuó Leandro, impasible ante el caos silencioso que había desatado. Su voz era la única cosa estable en la habitación. Permítanme reintroducir. Ella es Genoveva. La fundadora y presidenta de Raíces Culinarias. La propietaria de este restaurante. La propietaria de los otros 4 restaurantes del grupo. Y mi jefa. Un murmullo colectivo recorrió la sala. No puede ser. Es una broma. ¿La dueña, es ella? Los críticos se miraban unos a otros, confundidos. Los reporteros escribían frenéticamente en sus libretas. Rosendo fue el primero en reaccionar. Esto es un absurdo, gritó desde su mesa, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Esa? ¿Dueña? Es ridículo. No tiene ni dónde caerse muerta. Leandro, estás despedido. Leandro lo ignoró por completo. Me miró a mí. Era mi momento. Salí de las sombras. Caminé hacia la tarima. Cada paso se sentía pesado, como si caminara bajo el agua. La gente se apartaba a mi paso, como el mar abriéndose. Subí los 2 escalones. La luz era caliente. Leandro me ofreció el micrófono. Mis manos temblaban. Odiaba esto. Odiaba ser el centro de atención. Pero más odiaba que pisotearan el recuerdo de mi abuela. Hola, hermana, dije. Mi voz sonó sorprendentemente firme, amplificada por los altavoces. Maricela me miraba como si viera a un fantasma. Estaba pálida, temblando. Genoveva, ¿qué es esto? ¿Es una broma? Este menú, legado, es brillante, continué, mirando a la multitud atónita. Es un concepto maravilloso. Especialmente cuando fue tomado, palabra por palabra, de este plan de negocios. Levanté el viejo disco duro externo plateado. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Un plan que yo escribí hace 10 años, cuando vivía en Puebla. El grito ahogado de Maricela fue audible en todo el salón. No. ¿Y el mole de la abuela? Seguí, mi voz ganando fuerza, alimentada por una década de rabia reprimida. Qué hermoso que honres a nuestra abuela Remedios. Es una lástima que tuvieras que robarle para hacerlo. Levanté el cuaderno de cuero de la abuela, desgastado por el tiempo. Lo abrí en la página manchada de Chile. Aquí está su recetario original. Con su caligrafía. La misma receta que acabas de presentar como tu sueño ancestral a la prensa. Me volví hacia Maricela. Todo el color había desaparecido de su rostro. Estaba lívida, grisácea. Me llamaste fracasada, le dije, mi voz bajando a un susurro intenso, pero el micrófono lo captó todo.
En mi restaurante. Mientras servías mi concepto. Y te atreviste a robar mi legado. Miré a Leandro. Leandro. Él asintió. Abrió la carpeta de cuero negro que Yatziri había preparado. Maricela, dijo Leandro, su voz de CEO volviendo, fría y final, esta es tu notificación de despido inmediato. No, jadeó Maricela. No puedes. Por robo flagrante de propiedad intelectual, continuó Leandro, leyendo el documento, fraude corporativo, tergiversación de activos de la empresa y violación grave de la confianza y el código de ética de Raíces Culinarias. No. Mamá, gritó Maricela. Seguridad, dijo Leandro, te acompañará fuera del edificio. Ahora mismo. Fue entonces cuando Maricela explotó. La negación se convirtió en rabia pura, animal. Tú, gritó, señalándome. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio. Perra. Siempre estuviste celosa. Siempre me odiaste. Me tendiste una trampa. En un movimiento rápido, agarró la copa de vino tinto de la mesa de al lado y me la arrojó. No tuve tiempo de reaccionar, pero Leandro sí. Se movió un paso frente a mí. El vino tinto golpeó la solapa de su traje de miles de pesos, manchándolo de un rojo oscuro, como sangre. Dos miembros de seguridad, mis empleados, que Leandro había puesto en alerta estratégicamente cerca, la sujetaron por los brazos. Suéltenme. No me toquen, gritaba, pataleando. ¿No saben quién soy? Soy la directora. Mamá. Rosendo. Díganles algo. Hagan algo. Mis padres estaban congelados. Estatuas de sal en la mesa VIP. Rosendo con la boca abierta. Hortensia con las manos cubriendo su rostro, sollozando. Sáquenla, ordené al micrófono. Mientras la arrastraban hacia la salida, pataleando y maldiciendo, los flashes de las cámaras creaban un efecto estroboscópico. Fue la caminata de la vergüenza más fotografiada del año. La puerta principal se cerró tras ella. El silencio volvió. Denso, pesado, incómodo. Miré a la multitud. Miré a mis padres, que me veían con absoluto horror. Tomé una respiración profunda. Disculpen la interrupción, dije al micrófono. Por favor, disfruten del verdadero mole de mi abuela. La cocina está abierta. El evento, por supuesto, terminó en un caos. Los reporteros se arremolinaron, no para probar la comida, sino para obtener una declaración. Genoveva. ¿Es cierto? ¿Cuánto tiempo lo planeaste? ¿Tu hermana te robó? Leandro y el equipo de seguridad me sacaron por la cocina trasera, metiéndome en mi auto antes de que pudieran alcanzarme. Al día siguiente, los blogs de gastronomía, las secciones de sociales, e incluso algunos portales de noticias, explotaron. Los titulares eran brutales y sensacionalistas. La dueña secreta de Raíces Culinarias expone a su hermana ladrona en pleno lanzamiento. El drama familiar detrás del mole más famoso de CDMX. De fracasada a magnate, la historia de Genoveva. Mi teléfono se incendió. Lo apagué. Durante 3 días, me encerré en mi penthouse. Desconecté el timbre. No contesté correos. Yatziri manejó la prensa con comunicados secos y legales. Leandro manejó la empresa, que estaba en crisis de relaciones públicas. Yo solo necesitaba respirar. Necesitaba procesar el hecho de que había detonado una bomba nuclear en el centro de mi propia vida. Al tercer día, el portero de mi edificio me llamó al interfón. Señorita Genoveva, sus padres están aquí. El señor Rosendo y la señora Hortensia. Dicen que es una emergencia. ¿Les doy acceso? Sí, Carlos. Déjalos subir. Sabía que esto vendría. Era la segunda parte de la tormenta. Cuando abrí la puerta de mi departamento, sus rostros fueron un poema. Se quedaron boquiabiertos. Nunca habían estado aquí.
sus ojos recorrieron el espacio, el penthouse dúplex, las ventanas de piso a techo con vistas al castillo de Chapultepec, los pisos de mármol, el arte original en las paredes. Mi madre Hortensia me miró, sus ojos llenos de una confusión que rayaba en el miedo. «¿Tú, cómo?», fue lo único que pudo decir. «Se llama trabajo duro, mamá», dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Algo que Maricela nunca entendió. Entraron con cautela, como si pisaran un museo. Rosendo recuperó la compostura primero. Su arrogancia era como una cucaracha, imposible de matar. «Vaya, vaya», dijo, pasando un dedo por una escultura de bronce. Así que la pequeña cocinera tenía sus secretos. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto? ¿Te conseguiste un patrocinador rico? Soy mi propia patrocinadora, Rosendo, dije fríamente. Siéntense. Tienen 5 minutos. Mi madre se derrumbó en el sofá de lino blanco, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Genoveva, por el amor de Dios, comenzó a sollozar, un llanto lastimero. Tienes que perdonarla. Es tu hermana. La arruinaste. La destruiste. Su vida se acabó. Ella se destruyó sola, mamá. Se llama rendición de cuentas. Deberías probarlo alguna vez. Es tu sangre, gimió, retorciendo un pañuelo. Y me apuñaló por la espalda. ¿Dónde estaban tus lágrimas cuando ella me robaba? Rosendo levantó una mano. Suficiente, Hortensia. Esto no se resuelve con lágrimas. Me miró con sus ojos calculadores, adaptándose a la nueva realidad. Escucha, Genoveva. Tu hermana cometió un error. Se dejó llevar. Pero es joven. Tiene 36 años, Rosendo. No es joven, es irresponsable. Él apretó la mandíbula. Mira. Arreglemos esto. Como familia. Sé que estás molesta, tienes derecho. Pero esto le está costando caro. El vídeo está en todos lados. La han puesto en lista negra. Nadie la contratará en esta ciudad. Qué lástima, dije, sirviéndome un vaso de agua mineral. Te compensaré, dijo, inclinándose hacia adelante, adoptando un tono conspirador. Venderé la casa de Puebla. Sé que te trae recuerdos. Te daré tu parte. 1.000.000 de pesos. En efectivo. Mañana mismo. Bebí un sorbo de agua, mirándolo sobre el borde del vaso. 1.000.000 de pesos. ¿Ese es mi precio? ¿El precio de mi legado? Toma el dinero, dijo, ignorando mi pregunta. Es más de lo que esa pocilga vale. A cambio, retiras cualquier amenaza legal y recontratas a Maricela. Puedes ponerla en otro restaurante. En la oficina de contabilidad. Donde no dé problemas. Pero no puedes dejarla en la calle. Sigue siendo tu hermana. Solté una risa. Una risa fría y seca que sorprendió incluso a mí misma. ¿Vender la casa? ¿En serio crees que puedes? Claro que puedo. Tu madre firmará. Y tú firmarás. Necesitas el dinero. Siempre lo has necesitado. Ah, ¿sí? En ese momento, la puerta de mi estudio se abrió. Yatziri salió, vestida con un impecable traje sastre azul marino, sosteniendo su propio portafolio de cuero. Buenas tardes, señor Rosendo, señora Hortensia, dijo Yatziri, su voz resonando con una autoridad legal que llenó la habitación. Rosendo palideció. ¿Qué demonios hace ella aquí? Yatziri es mi abogada personal, dije, y la abogada principal de Raíces Culinarias. Yatziri puso una carpeta sobre la mesa de centro de cristal. Señor Rosendo. Usted no puede vender esa casa. No es el único propietario. Y ciertamente, no puede hipotecarla. ¿De qué diablos habla esta? Empezó él. Hablamos, dijo Yatziri, sacando un documento,
de esta solicitud de hipoteca que usted presentó al Banco Regional hace 2 meses. Por 2 millones de pesos. Mi madre Hortensia jadeó. Rosendo. ¿Qué es eso? Me dijiste que era para refinanciar. Usted intentó, continuó Yatziri, su voz implacable, falsificar la firma de Genoveva en los documentos de propiedad para obtener ese préstamo. ¿Sabe cómo se llama eso, señor Rosendo? Se llama fraude. Y se castiga con hasta 12 años de cárcel. Rosendo estaba blanco como el papel. Se quedó sin palabras. ¿Para qué querías el dinero, Rosendo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Era para la brillante idea de tu hija Maricela? ¿Para pagar sus deudas? ¿Para financiar su estilo de vida? Tú no sabes nada, gritó, poniéndose de pie. Sé que intentaste robarme, dije, levantándome también. Exactamente igual que ella. De tal palo, tal astilla. Miré a mi madre, que lloraba en silencio. Y tú lo dejaste. Me volví hacia la puerta. Yatziri, acompáñalos a la salida. Genoveva, gritó mi madre, tratando de agarrarme. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Me aparté de su tacto. Largo de aquí. Fuera de mi casa. Y fuera de la casa de mi abuela. Les doy una semana para sacar sus cosas. Una. O Yatziri no solo llamará a la policía. Presentará cargos criminales por intento de fraude. Rosendo me miró con un odio puro, sin diluir, un odio que nunca había visto. Te vas a arrepentir de esto, mocosa. Me arrepiento, dije, abriendo la puerta. Me arrepiento de no haberlo hecho hace 20 años. Las consecuencias fueron rápidas, silenciosas y absolutas. Maricela, como era de esperarse, fue puesta en la lista negra no solo de la industria de FIB, sino de cualquier agencia de relaciones públicas seria en la Ciudad de México. El vídeo de ella gritando, borracha de rabia y vino, y siendo sacada a rastras del restaurante, se volvió viral en los círculos internos. Nadie contrata a una ladrona documentada, y mucho menos a una tan escandalosa. Tuvo que vender su auto de lujo para pagar las deudas de sus tarjetas de crédito. Tuvo que dejar su departamento rentado en la Condesa. Lo último que supe, no por mi madre, sino por un primo lejano con el que aún hablo, fue que alguien la vio trabajando en la sección de perfumería de un supermercado en Naucalpan. Lejos, muy lejos del glamour de San Ángel. Rosendo y Hortensia hicieron ruido. Contrataron a un abogado de pueblo que envió un par de cartas amenazantes. Yatziri respondió con una sola, adjuntando la evidencia del intento de fraude hipotecario. No volvimos a saber de su abogado. Ante la amenaza de cargos criminales, se retiraron. Les di la semana que prometí, ni un día más. Yatziri supervisó la mudanza. Sacaron sus cosas de la casa de mi abuela en Puebla. Se mudaron a un pequeño departamento rentado en las afueras de la ciudad, cerca de la fábrica de Volkswagen donde Rosendo siempre había querido que yo trabajara. Rosendo ahora enfrenta mi demanda civil por daños e intento de fraude. No me interesa su dinero, me interesa que quede registrado. Mi madre me envió mensajes de texto durante semanas. Destruiste a esta familia por tu orgullo. ¡Qué cruel eres! Tu hermana está deprimida por tu culpa. Nunca te perdonaré. Leí cada uno de ellos. Y luego, con un suspiro profundo que se sintió como si soltara un peso de 20 años, bloqueé su número. Hoy, estoy de pie en el fuego sagrado. O bueno, en lo que era. Lo cerré durante un mes. Arranqué la decoración pretenciosa y fría que Maricela había insistido en poner. Tiré los menús fraudulentos. Quemé los comunicados de prensa falsos. En la entrada, 2 hombres acaban de instalar un nuevo letrero. No es llamativo. No es de neón. Es una placa sólida de bronce cepillado. Es simple, elegante y pesada. Cocina de remedios. Esta noche es nuestra gran reapertura. No hay prensa.
No hay reflectores. No hay críticos invitados. Solo una lista de espera de 6 meses. El restaurante está lleno de gente que ama la comida, gente que leyó la historia y quería probar la verdad. El ambiente es diferente. Es cálido. Huele a leña, a maíz, a hogar. Leandro se acerca a mí en la cocina abierta, que ahora es el corazón del restaurante. Me entrega una copa de vino. Brindis, jefa, dice con una sonrisa genuina. ¿Por qué brindamos, Leandro? Las reservaciones están agotadas por 6 meses. El menú legado, auténtico es un éxito rotundo. Y esta mañana, los analistas reevaluaron el grupo. Raíces Culinarias, acaba de ser valuado en 250 millones de pesos. Sonrío. Una sonrisa real, esta vez. Cansada, pero real. Brindo por Remedios, le digo, levantando la copa. Por Remedios, responde él. Miro la cocina bulliciosa, el vapor subiendo de las ollas de barro, el sonido de la vida real, del trabajo duro. Mi hermana pensó que el legado era algo que podía robar, empaquetar y vender como una campaña de marketing. Mis padres pensaron que el legado era un bien inmueble, una propiedad que podían hipotecar y monetizar. Estaban equivocados. El legado es esto. Es el trabajo. Es el sudor. Es la memoria convertida en sabor. Es lo que construyes cada día, con tus propias manos. Y es lo que defiendes cuando alguien intenta quitártelo. Cortar los lazos tóxicos no fue venganza. Fue supervivencia. Fue la única forma de proteger mi verdadero legado. Mi familia dice que sacrifiqué la sangre, que destruí a mi hermana y a mis padres, solo por unas viejas recetas. Díganme ustedes. ¿Fui yo la mala?